Fala-nos agora Cristina Martínez Garcia, licenciada em História pela Universidade Complutense de Madrid, onde também obteve o seu doutoramento com uma tese sobre a regência de Maria Cristina de Bourbon e Baldomero Espartero. Desculpem o meu espanhol, eu não vou ler o título em espanhol. E por falar em termos a professora Isabel Drummond Braga como orientadora de várias teses e pós-doutoramentos, ela é a orientadora do pós-doutoramento da Cristina Martínez Garcia. Tem participado em congressos e reuniões científicas. Entre as suas principais publicações estão trabalhos sobre os gentilhomens, da Casa Real durante o século XIX e trabalhos sobre, por exemplo, política e corrupção, entre muitos outros. Hoje vem falar-nos sobre a Infanta Maria das Neves e a relação com os seus sobrinhos através da sua correspondência. Eu vou comenzar a pedir desculpas porque vou a falar en castelano, porque o meu nivel de portugués acho non é moito bo para facer toda a palestra en portugués, mas toda a miña presentación está en portugués, entón eu acho que pode ser fácil seguirla. Con todo, eu tamén quero agradecer a organización da jornada por permitirme participar hoy aquí. Entón, eu vou a falar sobre María das Neves Braganza e Borbón, a filla de Miguel I de Portugal. Desde hace varias décadas, la correspondencia ha sido utilizada como fuente histórica para diversas líneas de investigación nuevas. La correspondencia, realizada por los miembros de la sociedad, pero especialmente de miembros de la familia real, resulta especialmente enriquecedora para saber la opinión social en la edad contemporánea. Precisamente porque apareció el individuo capaz de expresar sus sentimientos y opinión sin atenderse a los rígidos esquemas de comunicación que imponían las etiquetas de la sociedad cortesana del antiguo régimen. Esta libertad individual permitió expresar opinión sobre determinados temas que antes se desconocían y ver cómo se formaba una opinión común fruto de las redes o grupos sociales vinculados por intereses económicos y afinidades culturales. De acuerdo con esta transformación experimentada, me propongo dar a conocer la correspondencia de un personaje poco conocido, pero influyente tanto en Portugal como en España, que refleja los valores y preocupaciones del círculo de amistades y familiares de la alta sociedad europea sobre determinados asuntos importantes de la época. Me refiero a María de las Nieves de Braganza, hija mayor de Miguel I de Portugal y su esposa Adelaida de Lowenstein. Vivió casi toda su vida en el exilio. Se casó con Alfonso Carlos de Borbón, pretendiente carlista al trono español. El carlismo es como el miguelismo, pero en España. Es la línea sucesoria ilegítima. El matrimonio no tuvo hijos, por lo que la relación de María de las Nieves con sus sobrinos fue intensa y continua a lo largo de su vida, todos ellos miembros de familias reinantes europeas. Por su nacimiento y posición social, María de las Nieves de Braganza y Borbón estuvo relacionada con gran cantidad de personajes relevantes de la vida política y de la sociedad, con los que mantuvo una intensa correspondencia de muy diversos temas, lo que le permitió estar informada de numerosos acontecimientos sociales que le ayudaron a crear una personalidad fuerte y a crear una vida interior rica y compleja, respetada tanto por sus amigos como por sus familiares. María de las Nieves, infanta de Portugal, nació el 5 de agosto de 1852, en Kleingebach, Baviera, Alemania. Su padre, Miguel I de Portugal, hijo de João VI de Portugal y de Carlota Joaquina de Borbón, fue rey de Portugal durante la Guerra Civil o Guerras Liberais o Guerras dos Dois Irmãos, en el que se enfrentaron los liberales constitucionalistas o pedristas y los absolutistas o miguelistas. Es preciso recordar que esta guerra civil tuvo sus orígenes tras la derrota de Napoleón y el posterior nombramiento de Juan VI de Portugal como rey de Portugal, Brasil y los Algarves, en marzo de 1816, una vez que había fallecido su madre, María I. Juan VI había sido coronado en Río de Janeiro, donde se hallaba, ya que se había trasladado con su corte cuando Napoleón invadió la península ibérica. En 1822, Pedro se proclamó emperador del Brasil independiente, hasta que en 1825
aunque no fue reconocido, hasta 1825 no fue reconocido por su padre. En 1826 murió Joao VI y le sucedió su hijo Pedro IV, por un breve espacio de tiempo. Este, en pleno uso de sus prerrogativas regias y como nuevo monarca al uso, implantó una nueva constitución, siguiendo el modelo de la que había concebido en el imperio. Pedro vio inviable una nueva unión de Portugal y Brasil. Por ello, decidió abdicar en su hija mayor el 30 de abril, de 7 años, María de la Gloria. La corona portuguesa bajo la premisa de que se casase con su hermano Miguel, de 24 años. Este hecho se llevó a cabo tras la dispensa papal de León XII, en la corte de Viena, siendo nombrado don Miguel regente al año siguiente. En 1828, don Miguel regresa a Lisboa, donde fue nombrado regente de Portugal y tras suspender las Cortes el 13 de mayo, pocos días después, el 23 de junio de ese mismo año, fue proclamado rey de Portugal con el título de Miguel I. En este instante, el reinado de María II se vio interrumpido, dando lugar a las guerras liberales. Por su parte, María de la Gloria permaneció en Londres entre 1828 y 1829, mientras su padre, don Pedro, intentaba que los derechos regios de su hija fueran apoyados y defendidos por la corte de Jorge IV. De esta manera dio comienzo la guerra entre hermanos que terminó con la derrota de Miguel y su posterior exilio. Bien, durante este exilio fue cuando Miguel contrajo matrimonio con la princesa Adelaida de Lowenstein. Adelaida era hija de Constantino José, príncipe heredero de Lowenstein, y la princesa María Inés Enriqueta de Hohenlohe. Fruto de este matrimonio resultaron 7 hijos, 6 hijas y un hijo. Todos ellos contrajeron matrimonios ventajosos. María de las Nieves fue la hija mayor. Se educó en los ambientes cortesanos bávaros y franceses del Segundo Imperio, concretamente en Poitigny, ciudad en la que se hallaba el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el que estudió y que le iba a dejar una profunda huella durante toda su vida. Ella va a ser muy devota al Sagrado Corazón, además de que es tremendamente religiosa por la educación que ha recibido. En 1871 contrajo matrimonio con Alfonso Carlos, segundo hijo del pretendiente carlista al trono español Juan, que era el segundo hijo de Carlos María Isidro, y la archiduquesa María Beatriz de Austria y Este, hija del duque de Módena. Alfonso Carlos fue el pretendiente carlista cuando tenía 82 años, tras la muerte de su sobrino Jaime de Borbón y Parma en 1931. Al igual que le sucedió a su esposa, Alfonso Carlos había nacido en el exilio, concretamente en Londres, en 1849. Ello fue debido a que era hijo, y más tarde hermano y tío, de los pretendientes carlistas al trono español. Al igual que le sucedía a su padre, María de las Nieves tuvo que vivir con su marido en el exilio la mayor parte de su vida, salvo el periodo de la dictadura de Miguel I de Rivera, que es de 1923 a 1929, que tiene lugar en España. Tras contraer matrimonio, se instaló en Malta, hasta que el pretendiente carlista, Carlos VII, llamó a su hermano, Carlos Alfonso, marido de María de las Nieves, para que se pusiera al mando de las tropas en Cataluña, nada más estallar la Segunda Guerra Carlista, en 1872. La guerra carlista es entre los monárquicos legitimistas contra los monárquicos ilegitimistas, las dos ramas, que duraría hasta 1876. En la contienda desarrolló un papel primordial María de las Nieves, apodada Doña Blanca por sus acólitos, recordando el valor y la personalidad de esta reina medieval. El gran literato Benito Pérez Galdós la describió de esta manera en una de sus novelas, si bien la achaca una conducta cruel que no concuerda con la personalidad que trasluce en la correspondencia que vamos a ver más tarde. Galdós aprovecha el asesinato del comandante Enrique de Escobar y Valdeolivas durante la campaña carlista que se llevó a cabo en la ciudad de Cuenca para describir la personalidad de María de las Nieves. Los carlistas habían participado en los disturbios acontecidos en la ciudad, dice Galdós. Asaltaron la casa del comandante Escobar, que se hallaba enfermo en la cama, y, según Pérez Galdós, lo cosen a bayonetazos y lo tiran por el balcón. El cuerpo queda tendido en la calle y apareció una mujer, como amazona de circo, radiante de fatuidad, decidida y altanera, montada a caballo. María de las Nieves.
Los que la vieron venir, describe Galdós, pensaron que desviaría su caballo para no pisar el cuerpo expirante. Pero la terrible capitana de bandidos no se inmutó y, sin dar señales de ninguna emoción ante aquel espectáculo, dejó que el animal pisotease a un honrado caballero moribundo. Galdós la describe de corta estatura, flaca, rubia, de ojos azules. Su belleza completamente apócrifa. Consistía tan solo en la marcialidad de su postura y en su destreza hípica, cualidades de marimacho, no de mujer. Si bien de la sequedad del corazón confundida con la brutalidad soberbia. Pérez Galdós contrastaba la personalidad de esta mujer frente a la de su marido Alfonso Carlos, al que describe, y cito textualmente: tras ella iba el marido, que solo brillaba por su insignificancia junto a la marimandona. Tras esta dura y áspera descripción, el escritor se permite dar al lector una opinión sincera y humana de la nefasta infanta, y en ella trasluce cierta admiración a su personalidad, pues la consideraba, y cito textualmente, el modelo más extraordinario de fuerza y de energía dentro del tipo femenino. Pueden ver a definición que o escritor fase de doña María As Neves. Galdós dice que fue el alma de la facción, se impuso a todos los cabezas y cabecillas, erigiéndose en generalísima incuestionable. Llegó a ser muy pronto la primera estratega, la primera autoridad táctica de sus cuadrillas. En fin, que realmente fue ella quien lideró toda la batalla. María de las Nieves quiso acompañar a su marido cuando fue llamado por su hermano a participar en la contienda, como ya he explicado anteriormente. Y la justificación fue porque ella le decía a su marido que era una excelente amazona y que podía aportar mucho. Con todo, tuvo que lidiar con ciertos recelos de algunos mandos carlistas que consideraban que la mujer no podía estar en el campo de batalla porque no era su lugar, ni siquiera aunque estuviese en la retaguardia en las cocinas. No podía estar la mujer en un campo de batalla. Ella misma confesaba en sus memorias que no había cosa peor que la tropa creyese que ella tenía miedo en las batallas. Y no me hace falta más que eso, decía María de las Nieves, que creyesen que fuese por miedo, por lo que yo no estaba en aquel lugar poco interesante. Le aseguré en Cataluña que permanecería yo en todas las acciones al lado de Alfonso, hasta el punto de que se rebeló con el mando superior del ejército porque la habían destinado lejos del marido para que no corriese peligro. Y ella quería estar al lado y dijo que ahí le daba el sol y se aburría y se puso con el marido en primera línea de batalla. Con todo, esta no fue la única manifestación que demuestra el carácter y la personalidad tan decididos y valientes de María As Nieves. Pues como señala el profesor Paulo Drummond Braga en su libro Nas Tellerías de Salazar, don Duarte Nuno de Braganza, cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936, la propia María de las Nieves manifestó su propio deseo de entrar en caballo a Madrid. El periodo en que el matrimonio estuvo en la contienda no fue agradable, pues desde el momento hubo ciertas reticencias por parte de los generales carlistas. Eso hizo que ellos se retirasen antes de la guerra civil, de las guerras, no sé si es una guerra civil, de las guerras carlistas, y se volviesen a Austria, donde vivieron en Graz al lado de doña María Beatriz de Austria y Este, madre de Alfonso Carlos. Durante este destierro, el matrimonio realizó un sinfín de viajes por todos los continentes, pasando por Europa, África, Oceanía, Asia y América, cuyas vivencias conservamos gracias a los diarios que ella misma escribió y a la abundante correspondencia. La Primera Guerra Mundial, María de las Nieves y Alfonso Carlos la vivieron en primera persona, pues se hallaban en Austria y tomaron partido por el bando alemán-austriaco. Ambos hicieron todo posible para atender y amparar a los soldados heridos de los imperios centrales, hasta el punto de transformar su castillo en un hospital de guerra. María de las Nieves escribió un diario de la Primera Guerra Mundial, porque además también estuvo en las trincheras, y ella explica sus experiencias y lo que ella siente. Un ejemplo de ello es la siguiente frase que está en uno de sus diarios, en la que recoge lo siguiente: cada soldado que veo me entra en el corazón. ¿Quién sabe cuánto le queda de vida? Los tormentos que tendrá que sufrir y desangrar cuando lentamente abandonado en el campo de batalla sin que se le pueda encontrar o que el enemigo le impida que se le recoja.
Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, tanto María de las Nieves como su marido se dedicaron a impulsar y formar la Liga Antiduelo. El barón Albi, gentilhombre carlista, se encargó de recabar los apoyos de diferentes políticos como Monteros Ríos, mientras que Salaberry, otro general carlista, ocupó la Secretaría General del Comité Central. Con todo, los infantes unieron a las dos ramas tradicionalistas a favor de la fundación de dicha liga, así como a personajes españoles de diferente signo político. En 1923 se instauró en España la dictadura de Miguel Primo de Rivera. El dictador tuvo a bien permitir el matrimonio residiese en España. En concreto, durante estos años, los infantes se instalaron en Madrid, Mallorca y Sevilla y aprovecharon para viajar por toda la península ibérica y asistir a las corridas taurinas de la época. Conservamos los diarios que ella tiene sobre Portugal, sus visitas a Lisboa, a Coimbra y a Oporto. En esta última ciudad, en Sevilla, conocieron la noticia de la proclamación de la Segunda República Española y otra vez tuvieron que marcharse al exilio. El 2 de octubre de 1961 falleció Jaime I, pretendiente carlista al trono y sobrino de los infantes. El 5 de octubre de ese mismo año se proclamó a Alfonso Carlos su sucesor. María de las Nieves y Alfonso Carlos continuaron viviendo en Viena, esta vez de forma modesta, pues la Revolución Austriaca le había confiscado gran parte de sus bienes. Alfonso Carlos murió el 29 de septiembre de 1966. María de las Nieves murió el 14 de febrero de 1941. Sus cuerpos fueron enterrados en el castillo de Putzheim, Austria, al lado de Alfonso Carlos, juntos. Dada su posición de infanta de Portugal y mujer de infante de España y posterior pretendiente carlista, María de las Nieves tuvo una correspondencia prolífera de diversos temas y con muy diversas personas. Tanto es así que ella misma le confiesa a su propia sobrina que es atroz lo que debo escribir. No hago otra cosa casi en todo el día. Las cartas están escritas en alemán, portugués, francés, italiano y español. Estas oscilan desde temas religiosos con reverendas y curas franceses, familiares y amigos y hasta misioneros que serían destinados en Karume, Japón. Todo ello sin olvidar los diarios que escribió, tanto de sus viajes a Portugal, Italia, Egipto, Jerusalén, India o sobre la Primera Guerra Mundial, así como apuntes sobre las corridas de toros a la que ella le gustaba asistir y la documentación que se conserva de ella con su marido. Bien. La primera carta de la que voy a hablar es con su sobrino, el rey Alfonso XIII, que llama la atención porque Alfonso XIII era el rey legítimo de España, por ende era lo contrario a la rama ilegítima de su marido. Y en esta carta le da las gracias porque María de las Nieves tiene una sobrina que es la emperatriz Zita, que es la última emperatriz de Austria-Hungría. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, ella tiene que huir y se establece en Madeira. Lo que hace Alfonso XIII es enviarle un barco para recoger a Zita y a sus hijos y les trae al Pardo, no, les lleva de Funchal a Cádiz, de Cádiz les escolta al Pardo, en Pardo les deja vivir y luego les da un castillo en el País Vasco para que puedan vivir durante 6 años. Entonces, la carta se trasluce una sinceridad y una lealtad por parte de María de las Nieves, que ustedes pueden observar, muy sincera. Si bien yo no he encontrado, la correspondencia no fue continua, pero sí que demuestra que hay una sincera fidelidad hacia él, lo cual contrasta bastante con la situación política y familiar que tiene. Otra de las cartas, que son numerosas, es con su hermana Adelgunda, en la que Adelgunda le narra la vida, le narra el casamiento de su sobrina Hilda. La correspondencia con su hermana fue bastante amplia, además no solo le narra el casamiento, sino que también le dice que lo que opina del marido. Hilda se conoce como Hilda de Luxemburgo y el marido del príncipe Alfonso, 10º príncipe de Schwarzenberg. Hilda era la tercera hija de Guillermo IV, gran duque de Luxemburgo,
y su esposa, la infanta Mariana de Portugal, hermana de María las Nieves. Bien. Por su parte, las cartas de Gisela de Austria, archiduquesa de Austria y princesa de Hungría y Bohemia, que fue la hija de Francisco José I de Austria y de la duquesa Isabel de Baviera, más conocida como Sisi. Bien. Gisela fue educada en un ambiente estrictamente católico. Esto es importante porque la mayoría de las personas de los sobrinos los que tuvo correspondencia, que son casi todas las familias europeas, están educados en un ambiente estrictamente católico. Y esto se demuestra también en la relación que tiene María las Nieves con el Papa. Y se casó con Leopoldo Maximiliano de Baviera, hijo del príncipe regente Leopoldo de Baviera. De esta manera se convirtió en la princesa de Baviera. Ustedes pueden ver las cartas con ella fueron muy asiduas y se cuentan realmente su vida. Le cuentan sus acontecimientos cotidianos. También tiene con María Inmaculada de Borbón dos Sicilias, que es conocida en el entorno familiar como Yeta y es princesa de las dos Sicilias y miembro de la casa de Wettin por matrimonio. Era hija de Alfonso de Borbón dos Sicilias, conde de Caserta, y de la princesa María Antonia de Borbón dos Sicilias. Se casó con Juan Jorge de Sajonia, hijo del rey Jorge I de Sajonia, y la segunda esposa, la infanta Mariana de Portugal, hermana de María las Nieves. En las cartas le felicita el año y también le da consuelo a su tía por la pérdida del hijo de Blanca y el archiduque Leopoldo, que eran sobrinos de María las Nieves. Las cartas continúan, pero yo me he pasado de tiempo, entonces simplemente voy a terminar ya para no hacer más pesada esta conferencia con la conclusión, que creo que ustedes han podido hacer una idea de las relaciones que tenían con todas las familias europeas. Y es que a través de esta apretada síntesis he querido manifestar el comportamiento de María las Nieves, tanto en su actividad política como miembro de la familia real y preocupada por los problemas sociales, como en su vida privada a través de relaciones familiares. María las Nieves, infanta de España, pertenece por nacimiento y matrimonio a una línea sucesoria ilegítima, rechazada por parte de la monarquía liberal, y creó una red de correspondencia y contacto con todas las familias reales europeas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que mantenían a los distintos miembros unidos y en comunicación. Lo llamativo del caso es que tanto ella como su marido no eran reyes, sino meros infantes, que nunca pudieron reinar. Sin embargo, María de las Nieves mantuvo una red de miembros de las familias reales europeas con unos ideales y una opinión comunes a través de su comunicación y buen hacer. Su correspondencia y testimonio, a través de diarios, permiten dibujar la mentalidad y opinión personal que tenía esta élite social de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y de comprobar las miserias que padecieron a causa de las grandes guerras. Existen numerosos personajes, como este que acabo de presentar, de los que se ignora su actividad y función sociopolítica y que requieren una investigación. Muchas gracias. Gracias.